Hola a todos, queridos amigos de Abriendo Puertas. Mi nombre es Emilia Conde y quiero compartirles algunas experiencias que tal vez puedan resultar interesantes. Supongo que a todos alguna vez nos ha pasado el que tener una pregunta que nos queda sin respuesta y que nos queda como colgada y vuelve una y otra vez sin que la podemos manejar mucho. Hasta que de pronto aparece algo como la última pieza de un puzzle y entonces el horizonte se arma y el pensamiento también se ordena. En algunos casos esto nos ha pasado con planteos del Papa Francisco. Recuerdo, por ejemplo, su predicación en la Misa Crismal de 2013. Una predicación interesante, toda ella, pero con una frase que resonó en el mundo. El Papa recomendaba a los pastores que debían tener olor a oveja. Y fue realmente un fenómeno que resonó, repito el término, en muchos lugares. Pero también puede haber generado preguntas nuevas, como por ejemplo, pastores con olor a oveja. ¿Y las ovejas qué? ¿Cuál es el olor que debiera ser propio de una oveja? ¿Cuál tendría que ser el olor que la identificara, que le diera identidad, que la hiciera reconocible? Tuvimos que esperar un cierto tiempo para que apareciera esta exhortación que hemos leído en las últimas semanas, Gaudete et exsultatem, para que empezara a tener forma una respuesta a esa pregunta. Y allí el Papa hablaba básicamente de que las ovejas no podían tener otro olor que no fuera el de Dios. Es que en la predicación él habla a los pastores respecto de las ovejas. Y ese oler a ovejas pasa por la pertenencia, por el estar, por el acompañar, por el estar entregando la vida misma cada uno de los días del ejercicio de su actividad pastoral. Pero en esta exhortación le habla a todo el pueblo, al rebaño entero. Y entonces el olor es el que recibimos del pastor, pero de este pastor, el buen pastor, el pastor de todos, pastor de ovejas y pastor de pastores, aquel que nos va a buscar cuando nos hemos perdido y nos trae de vuelta cargados sobre sus hombros. Ahí recién empezamos a entender el mensaje de Francisco. Alégrense y regocíjense. ¿De qué? ¿Cuál es la razón tan eminente que me traiga alegría y que me traiga regocijo? Y entonces él nos dice, oler a santidad, oler a Dios. Esa es como la raíz de nuestra posibilidad de alegrarnos y de llegar a regocijarnos, más allá del rol concreto que tengamos dentro de la Iglesia, más allá del lugar que ocupemos en su funcionamiento. Benedicto XVI aclara esto. Benedicto XVI, cuando habla de la consistencia del ser cristiano, dice cosas muy precisas. Por ejemplo, que ser cristiano no es adherir a una ideología, que ser cristiano no es adherir a una moral, sino que el ser cristiano pasa por el encuentro personal, el acceso a la intimidad, el abrazo con el Señor resucitado en nuestra propia vida. La cosa va por otro lado. Entender el mensaje de esta última exhortación del Papa tiene que ver con nuestra actividad y la gracia. Vamos a los sacramentos en busca de la gracia, al encuentro de la gracia. Y vamos con un gran peso, a veces oscuro, frecuentemente que huele mal, pero el Señor se hace cargo. El Señor nos acompaña y acorta el camino, nos recibe y nos cobija en un manto de ternura, de misericordia, que solo Él sabe, quiere y puede tejer. En eso estamos como juntos de nuevo. Y entonces el Papa Francisco termina con esta afirmación. El rostro más bello de la Iglesia es el rostro de la santidad.
Y otra vez nos desafía a la pregunta: ¿cómo reconozco la belleza de la santidad? ¿Qué cosa es ser un santo? Y cuidado, porque cuando le preguntamos a Francisco, Francisco contesta, y entonces nos dice: un santo es Cristo mismo, amando a través de él al mundo, al hombre y a Dios. Por eso, cuando hablamos de la Iglesia Santa, estamos diciendo eso: es Cristo mismo amando a través de ella al mundo, al hombre y a Dios. Y cuando llegamos ahí, hay muy poco más para decir, porque la experiencia que estamos tocando es extremadamente honda, íntima, constitutiva. Y entonces uno siente que llegó el momento de callar, y entonces sí, en silencio y de rodillas, adorar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.